Buenas tardes y muy buen domingo. Espero que estén bien. Rezamos con un pasaje del capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Jesús dijo a sus discípulos: En aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán, y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Palabra del Señor. Jesús acababa de salir del templo, escuchando los comentarios de la gente sobre la belleza del templo, los adornos, etc., y había comentado que de eso que se contemplaba no iba a quedar piedra sobre piedra. Esto, escuchado por los contemporáneos de Jesús, es muy doloroso, es muy triste y además hace referencia inmediatamente al peor de los desastres, al final de la historia. Para cualquiera de nosotros, acabamos de celebrar 90 años de nuestro templo, que nos digan que se va a caer todo es muy triste, pero el templo de Jerusalén es la garantía de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La destrucción del templo significaría el castigo de Dios, y un castigo definitivo que abre la puerta a la llegada del Mesías. Jesús está haciendo referencia a esto. Entonces, hablar de la caída del templo es casi tan grave o más grave que estos signos que Jesús usa tomado de los profetas: el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar. Es una catástrofe, un desastre. Entendido según la historia y según las palabras de los profetas, significa la llegada del Mesías, significa entonces también el juicio. La primera lectura de hoy, tomada del profeta Daniel, dice: en aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe. Miguel es como el jefe del ejército del cielo, así que ya sabemos un poquito de qué se trata. Será un tiempo de tribulación, dice Daniel. Será liberado el pueblo, pero también serán despertados de la muerte los que van a alcanzar la vida, como los que se despiertan, dice Daniel, para la ignominia, para el horror eterno. Es en definitiva el momento del castigo y del juicio final. Jesús habla de esta realidad, habla de algo que va a suceder pronto, porque habla de esta generación, no pasará esta generación. Nosotros sabemos por la historia que alrededor del año 70, algunos años después de la resurrección de Jesús, efectivamente el templo es quemado, destruida la ciudad por la reacción de los romanos frente a una rebelión que se produce. Entonces, cuando sucede esto, Jesús había advertido de qué se trata. Se trata del final, pero de un final donde no aparece el ángel Miguel con sus ejércitos o a venir a hacer justicia en nombre de Dios. Aparecen otros ángeles, dice Jesús: el Hijo del Hombre vendrá lleno de poder y gloria y enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos. Esta expresión de Jesús, los ángeles, se puede traducir también como los mensajeros. Entonces, la caída del templo de Jerusalén como momento histórico se convierte en un momento religioso de un significado muy profundo. Es la transformación absoluta, uno podría decirlo así, mirándolo desde nuestro conocimiento de hoy, ¿no? La caída del templo de Jerusalén es la caída del Antiguo Testamento. Es el inicio de un momento absolutamente nuevo, donde Dios no viene a castigar, sino que a través de sus mensajeros quiere congregar, invitar a participar de su reino. Algo que los lectores de Marcos ya están experimentando. Están siendo enviados para reunir de todos los puntos. Ya no se trata solamente de la suerte o del destino del pueblo de Israel, sino de todos los
desde los 4 puntos cardinales de un extremo al otro del horizonte, dice Jesús. Entonces la lectura que tiene que hacer el pueblo de Israel es precisamente esta, es el final de un tiempo y el inicio de un tiempo absolutamente nuevo, que es el anuncio de la misericordia de Dios, al revés del anuncio del castigo. Esto que uno podría decir se queda allí, que es parte de la historia propia del pueblo de Israel, para nosotros es mucho más que eso, es en definitiva, uno podría decir, la caída del templo de Jerusalén en aquel tiempo fue el inicio de algo que estamos viviendo hoy, y si la historia de la humanidad sigue su curso es porque ahora nosotros somos esos mensajeros enviados. Si la historia de la humanidad sigue su curso es porque hay que salir a anunciar, a buscar de todos lados, de todas las naciones, etcétera, personas que quieran conocer la misericordia de Dios. Esta es nuestra tarea. Es como para centralizar y focalizar el sentido de nuestra vida en el fondo. Estamos en esta historia, permanecemos en esta historia porque tenemos esta tarea que hacer. Ojalá podamos experimentarlo así, de distintas maneras vamos a ser testigos de la misericordia de Dios, de distintas maneras vamos a intentar que otras personas se acerquen a este Dios que nos invita a nosotros a compartir su reino. Que podamos ser testigos de ese amor de Dios con todo el entusiasmo, con toda la fuerza, reconociendo que esto es como el centro mismo de nuestra vida y de nuestra vocación de hijos de Dios. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.